Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a continuar con el tema de la tabla periódica. Vamos a estar viendo su organización, ¿sí? Recuerden que el aprendizaje esperado es identifica. ¿Qué vamos a identificar? Todo lo que concierne a la tabla periódica. El día de hoy vamos a ver cómo es que están organizados esos elementos de acuerdo a lo que ya hemos estado viendo sobre la historia de la tabla periódica. Si ustedes recuerdan, estuvimos viendo algunos científicos que aportaron algo sobre la tabla periódica. Entonces, fíjense bien, una de las ventajas de organizar los elementos en la tabla periódica es hacer predicciones acerca de las propiedades físicas y químicas de las sustancias de estos elementos a partir del lugar que ocupan en ella. Para aprovechar la información de la tabla periódica, es importante explorar cómo la organización y la ubicación de los elementos se relaciona con sus propiedades. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que de acuerdo a cómo están organizados los elementos que están ubicados, recuerden que ya vimos un poquito de esto, que están organizados por grupos, por periodos, ¿sí? De acuerdo a esto, van a ser sus propiedades físico-químicas de cada uno de estos elementos, ¿sí? Bueno, el día de hoy quiero que observen y analicen lo siguiente. La tabla periódica es la representación gráfica de todos los elementos, ordenados de manera creciente según sus números atómicos. Comencemos con los grupos y los periodos. Los grupos son las columnas de la tabla. Para eso, comprendamos primero qué es una columna, la cual se define como una hilera vertical de celdas. Es por eso que la primera columna, que abarca todos estos elementos, representa el grupo 1. La siguiente columna es el grupo 2, y así sucesivamente hasta llegar a la columna 18. Entonces, es correcto decir que hay 18 grupos. Cabe mencionar que todos los elementos que se encuentran en un grupo tienen propiedades químicas muy similares. Los periodos son las filas de la tabla, que son las hileras horizontales. La fila número 1, que comprende desde aquí hasta aquí, sin importar que existan espacios entre cada elemento, representa el periodo 1. La fila siguiente es el periodo 2. Este es el periodo 3, periodo 4, periodo 5. El periodo 6 tiene una peculiaridad, que no solo los elementos de la fila 6 pertenecen a este, sino que también estos elementos de la parte inferior, ya que originalmente la tabla periódica luce así, pero para no hacerla tan larga, lo más habitual es representarla como hasta ahora la conocías. Sucede lo mismo con el periodo 7. Todos estos son los elementos que pertenecen a este grupo. Empezamos con las clasificaciones. Los primeros son los metales alcalinos, y en total son 6. Inician en el litio y terminan en el francio. Estos son metales brillantes, blandos y altamente reactivos a temperatura y presión estándar. Algunas de sus aplicaciones son las baterías de tu móvil, en el caso del litio, y en desodorantes, en el caso del sodio. Seguimos con los alcalinotérreos. Son todos los elementos del grupo 2, o sea, el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Son más duros que los metales alcalinos, tienen brillo y son buenos conductores eléctricos, pero menos reactivos que los alcalinos. Usualmente, el calcio se usa para la producción de cemento, el magnesio en la pirotecnia, solo por mencionar algunos. Ahora, los metales de transición. Son todos los que se encuentran del grupo 3 al grupo 12, como lo puedes ver a continuación. Te será fácil recordarlos, ya que se encuentran en la parte central de la tabla. Podemos destacar al cromo, al hierro o el cobre. Estos tienen una elevada dureza.
sus puntos de ebullición y fusión son altos, además de ser buenos conductores de calor y electricidad. El principal uso de estos elementos es para formar acero, el cual es una aleación y se utiliza en la construcción de estadios, puentes, edificios, etc. Si el video te está gustando, solo recordarte que me regales un like, te suscribas al canal y actives la campanita, lo cual me ayuda mucho y se te agradece aún más. Pasamos a los otros metales. Son los elementos que forman esta especie de escalera, entre los que se encuentran el aluminio, el estaño o el plomo, elementos que seguramente ya habías escuchado. Entre sus propiedades, podemos destacar que son blandos y tienen bajos puntos de fusión. El que más se usa de estos es el aluminio y se puede encontrar en las más diversas formas, como lo son la línea blanca, carrocería de automóviles o el mismo papel aluminio. Siguiente, metaloides. Para ser exactos, el boro, el silicio, el arsénico, el antimonio, el telurio y el polonio. A estos también se les conoce como semimetales, ya que comparten características tanto de los metales como de los no metales. Ya que estamos hablando de no metales, pasamos a estos. Forman una especie de escalera en la tabla, pero invertida, y están formados en su mayoría por los famosos elementos CHOMS, referentes al carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Recuerda muy bien los CHOMS, los vas a ocupar en tu clase de química, ya que son los elementos más comunes en la Tierra, sin olvidar al selenio, que también es un no metal. Los no metales no son buenos conductores ni de corriente eléctrica ni de calor, además de ser muy sensibles, mas sin en cambio sí son fundamentales para la vida, como es el caso del oxígeno y el carbono. Ahora es turno de los halógenos, que los conforman todo el grupo 17, flúor, cloro, bromo, yodo, ástato y el teneso. Son sumamente reactivos, por lo que siempre se les va a encontrar como parte de otros compuestos, no en su forma monoatómica. Son usados muy a menudo como sales combustibles, en blanqueadores y detergentes. Cerrando esta parte de la tabla, tenemos los gases nobles, formados por todo el grupo 18, y podemos destacar al helio, neón y argón. Son llamados gases, ya que bajo condiciones normales, estos se encuentran en este estado de la materia, además de ser inodoros, incoloros y tienen una reactividad muy baja. Un ejemplo que puedes ver en la vida cotidiana es el gas con el que están rellenos los globos que vemos que flotan, que por si no lo sabías, es helio. Y finalmente, hacer una pequeña mención a los elementos que conforman la parte inferior de la tabla. Los de la primera fila son conocidos como lantánidos y los de la segunda como actínidos. Los lantánidos también son conocidos como elementos de tierras raras y son metales que tienen un color blanco plateado, y su nombre se debe al primer elemento del grupo, el lantano, mientras que los actínidos en su mayoría son elementos artificiales. De igual manera, su nombre se debe al primer elemento del grupo, el actinio. Los elementos que tienen una mayor aplicación son el uranio y el plutonio, ya que son usados con frecuencia en los reactores nucleares. Y así es como luce la tabla periódica con la totalidad de los elementos que se conocen hasta ahora, ya que ésta seguirá creciendo, como lo ha demostrado la historia. Por si no lo sabías, la primera tabla se dio a conocer el 6 de marzo de 1869, y en ese momento solo contaba con 63 elementos, y hoy ya son 118. Esto fue todo en el video de hoy. Nos vemos en un próximo video. Bueno, jóvenes, ya observamos y analizamos cómo está formada la tabla periódica, cómo están organizados los elementos por periodos, grupos, familias. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer ustedes para la actividad del día de hoy? Bueno, en su libreta de química no olviden anotar el número de actividad y la fecha. De acuerdo al video que observaron, ustedes van a anotar cómo están organizados todos los elementos, ¿sí? Bueno, nos vemos más tarde para ver cómo les quedó su actividad.